Informe clínico. Fisiopatología y consecuencias de las alteraciones endocrinas en la enfermedad renal crónica 1.0. Introducción a la función endocrina del riñón en la enfermedad renal crónica. La disfunción endocrina es una de las consecuencias más universales y patogénicas de la enfermedad renal crónica, actuando como un motor principal de la morbilidad cardiovascular, la fragilidad ósea y el desgaste sistémico que definen el síndrome urémico. El riñón desempeña un doble papel fundamental. Es un potente órgano productor de hormonas, como eritropoyetina y calcitriol, y, simultáneamente, un objetivo principal para la acción hormonal sistémica. La enfermedad renal crónica interrumpe profundamente este delicado equilibrio, dando lugar a un complejo conjunto de trastornos endocrinos. La pérdida progresiva de la función renal altera la síntesis, el metabolismo y el aclaramiento de múltiples hormonas, desencadenando respuestas compensatorias que, con el tiempo, se vuelven desadaptativas y patogénicas. El propósito de este informe es analizar la fisiopatología, el diagnóstico y las consecuencias clínicas de estas alteraciones, que son mediadores activos de la elevada morbilidad y mortalidad asociadas a la enfermedad renal crónica. Entre el espectro de disfunciones endocrinas que caracterizan a la uremia, el trastorno mineral y óseo se erige como la alteración más compleja y central, con profundas implicaciones para la salud esquelética y cardiovascular. 2.0. Trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica. El trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica es un síndrome sistémico definido por una tríada de alteraciones. 1. Anomalías bioquímicas en los niveles séricos de calcio, fósforo, hormona paratiroidea y vitamina D. 2. Alteraciones en el remodelado, mineralización y volumen óseo, conocidas colectivamente como osteodistrofia renal. Y 3. Calcificación extraesquelética, que afecta principalmente al sistema vascular y a los tejidos blandos. Estas alteraciones surgen tempranamente en el curso de la enfermedad renal crónica y están intrínsecamente interconectadas, contribuyendo de manera significativa a la progresión de la enfermedad renal y sobre todo al elevado riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad en esta población. 2.1. Fisiopatología de la desregulación hormonal. La pérdida de la función renal desencadena una cascada de desajustes hormonales en un intento por mantener la homeostasis mineral. Estos mecanismos compensatorios, inicialmente protectores, se vuelven patogénicos a medida que la enfermedad renal crónica avanza. 2.1.1. Homeostasis del fósforo y calcio. El fósforo inorgánico y el calcio son cruciales para múltiples funciones fisiológicas. El cuerpo de un adulto contiene aproximadamente 700 gramos de fósforo, con un 85% almacenado en el hueso como hidroxiapatita. La homeostasis se mantiene mediante un equilibrio entre la absorción intestinal y la excreción renal. La absorción de fósforo inorgánico en el intestino delgado ocurre a través de dos vías principales. Transporte activo, dependiente de sodio, mediado por el cotransportador NaPi2b. Esta vía está sujeta a regulación fisiológica, siendo estimulada por el calcitriol y la ingesta dietética de fósforo inorgánico. Transporte pasivo, independiente de sodio, ocurre por vía paracelular, a través de las uniones estrechas, siguiendo un gradiente electroquímico, y no está sujeto a regulación hormonal. La homeostasis del calcio también es rigurosamente controlada, con menos del 1% del calcio corporal total circulando en el suero. El calcio iómico, que representa aproximadamente el 40% del total, es la fracción fisiológicamente activa. 2.1.2. Hiperparatiroidismo secundario. El desarrollo de hiperparatiroidismo secundario es una de las respuestas adaptativas más tempranas y centrales en el trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica. A medida que la tasa de filtración glomerular disminuye, la capacidad del riñón para excretar fósforo se reduce. Esta alteración, junto con otros factores, estimula de forma crónica la síntesis y secreción de hormona paratiroidea.
Los principales estímulos son hipocalcemia. La disminución del calcio iónico es el estímulo más potente para la secreción de hormona paratiroidea, mediado por el receptor sensible al calcio, CAR, en las células paratiroideas. Hiperfosfatemia. El fósforo elevado estimula directamente la producción de hormona paratiroidea al aumentar la estabilidad del ARN mensajero de la hormona paratiroidea. Déficit de calcitriol. La disminución de los niveles de calcitriol elimina su efecto supresor sobre el gen de la hormona paratiroidea, contribuyendo a la hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Inicialmente, la hormona paratiroidea elevada logra mantener la normofosfatemia al aumentar la excreción renal de fósforo. Sin embargo, este estado de exceso crónico de hormona paratiroidea se vuelve perjudicial, causando la enfermedad ósea de alto recambio, osteitis fibrosa, y contribuyendo a la calcificación vascular. 2.13. Eje vitamina D calcitriol. A medida que la enfermedad renal crónica progresa, la masa renal funcionante disminuye, lo que conduce a una reducción en la actividad de la enzima 1-alfa hidroxilasa, responsable de convertir la 25-hidroxivitamina D, calcidiol, en su forma activa, el calcitriol, 1,25-dihidroxivitamina D. Esta deficiencia de calcitriol tiene dos consecuencias principales. 1. Disminuye la absorción intestinal de calcio, lo que agrava la tendencia a la hipocalcemia y estimula aún más la secreción de hormona paratiroidea. 2. Reduce la supresión directa del gen de la hormona paratiroidea, perpetuando el estado de hiperparatiroidismo secundario. 2.14. El eje factor de crecimiento fibroblástico 23, cloto. El factor de crecimiento fibroblástico 23 es una hormona producida por los osteocitos que desempeña un papel central en la regulación del fósforo. Sus niveles séricos aumentan muy tempranamente en la enfermedad renal crónica, incluso antes que los de la hormona paratiroidea, en respuesta a la retención de fósforo. El factor de crecimiento fibroblástico 23 actúa sobre el riñón para aumentar la excreción de fósforo, efecto fosfatúrico. Sin embargo, esta adaptación tiene un alto coste. El factor de crecimiento fibroblástico 23 inhibe potentemente la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, lo que suprime la producción de calcitriol y contribuye a la hipocalcemia y al hiperparatiroidismo secundario. La acción del factor de crecimiento fibroblástico 23 requiere la presencia de su correceptor, cloto, cuya expresión en el riñón y la glándula paratiroides disminuye a medida que avanza la enfermedad renal crónica. Esta disminución de cloto crea un estado de resistencia al factor de crecimiento fibroblástico 23, lo que significa que se necesitan niveles cada vez más altos de la hormona para lograr el mismo efecto fosfatúrico. Estos niveles marcadamente elevados de factor de crecimiento fibroblástico 23 se han asociado de forma independiente con la hipertrofia ventricular izquierda, la progresión de la enfermedad renal crónica y un aumento de la mortalidad cardiovascular. Esta compleja red de desregulación hormonal es el motor que impulsa las manifestaciones clínicas del trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica en el esqueleto y el sistema vascular. 2.2. Diagnóstico del trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica. El diagnóstico y seguimiento del trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica se basa en una combinación de marcadores bioquímicos, evaluación de la estructura ósea y detección de calcificación extraesquelética. 2.2. Marcadores bioquímicos. El monitoreo de los marcadores séricos es la piedra angular del manejo clínico, aunque la interpretación de sus valores debe considerar varias limitaciones. Marcador. Alteración típica en enfermedad renal crónica. Consideraciones diagnósticas clave. Fósforo, Pi. Normal en etapas tempranas, elevado en etapas avanzadas. Los niveles séricos no reflejan el contenido corporal total. La biodisponibilidad varía según la fuente dietética. Aditivos mejor que de origen animal, mejor que de origen vegetal. Calcio, total e iónico. Variable, a menudo bajo en enfermedad renal crónica avanzada, pero puede ser alto por tratamiento.
El calcio total corregido por albúmina puede clasificar erróneamente hasta un 20% de los pacientes. Se prefiere la medición del calcio iónico. Hormona paratiroidea, elevada, hiperparatiroidismo secundario. Los inmunoensayos de segunda generación, hormona paratiroidea intacta, miden fragmentos inactivos. Los de tercera generación son más específicos para la hormona paratiroidea 1,84 activa. La variabilidad entre ensayos es alta. 25-OD calcidiol, frecuentemente bajo o deficiente, es el mejor indicador de las reservas corporales de vitamina D. Su déficit es común y agrava el trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica. 1,25-O2D calcitriol, bajo en enfermedad renal crónica progresiva. Refleja la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa renal. No es un marcador del estado nutricional de vitamina D, sino de la función endocrina renal. Factor de crecimiento fibroblástico 23, elevado desde etapas tempranas. La medición se complica por la existencia de ensayos que miden la molécula intacta y otros que miden fragmentos. La variabilidad analítica dificulta la comparación. Fosfatasa alcalina ósea, elevada en enfermedad de alto recambio. Es un marcador de la actividad de formación ósea de los osteoblastos. Su utilidad como marcador independiente es limitada, pero complementa a la hormona paratiroidea. 2.2.2 Evaluación de la osteodistrofia renal. La biopsia ósea de la cresta ilíaca con análisis histomorfométrico sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico definitivo de la osteodistrofia renal. La clasificación recomendada se basa en el sistema TMV, que evalúa 3 parámetros clave: recambio, turnover, la tasa de remodelado óseo, evaluado mediante parámetros dinámicos como la tasa de formación ósea, TFO, alto recambio, característico de la osteitis fibrosa, impulsada por el exceso de hormona paratiroidea, bajo recambio, puede manifestarse como enfermedad ósea adinámica, actividad celular muy reducida, o como osteomalacia, defecto de mineralización. Mineralización, mineralization, la calidad del proceso de calcificación del osteoide, evaluada por el tiempo de retraso de la mineralización y el grosor del osteoide. Volumen, volume, la cantidad de masa ósea determinado como el porcentaje de hueso trabecular en la muestra de biopsia. 2.2.3 Detección de la calcificación vascular. Las técnicas de imagen son esenciales para detectar y cuantificar la calcificación arterial. La radiografía simple puede identificar la presencia de calcificaciones. La tomografía computarizada, especialmente la tomografía multicorte, permite una cuantificación reproducible y precisa de la calcificación en las arterias coronarias y la aorta. Estos hallazgos diagnósticos no son meros datos de laboratorio, sino que tienen profundas implicaciones para el pronóstico del paciente. 2.3 Consecuencias clínicas. 2.31 Impacto cardiovascular. El trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica es un motor fundamental de la enfermedad cardiovascular en la enfermedad renal crónica. La hiperfosfatemia, el exceso de calcio y los niveles elevados de factor de crecimiento fibroblástico 23 promueven activamente la calcificación vascular. Este proceso es una transformación celular activa, en la que las células de músculo liso vascular adquieren un fenotipo similar al de los osteoblastos. Esta calcificación aumenta la rigidez arterial, lo que a su vez incrementa la presión del pulso y provoca hipertrofia ventricular izquierda. La combinación de calcificación arterial, rigidez vascular e hipertrofia ventricular izquierda es un predictor muy potente de arritmias, insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. 2.3.2 Fragilidad ósea y fracturas. La osteodistrofia renal deteriora la calidad y microarquitectura del hueso. Tanto la enfermedad de alto recambio como la de bajo recambio se asocian con un riesgo significativamente mayor de fracturas. Es crucial destacar que la densidad mineral ósea, medida por densitometría, no predice de manera fiable el riesgo de fractura en esta población.
Este hecho representa un desafío diagnóstico significativo, ya que la herramienta estándar para la evaluación del riesgo de fractura en la población general pierde gran parte de su valor predictivo en la enfermedad renal crónica, obligando a una evaluación clínica más integral que considere los marcadores bioquímicos del recambio óseo. Además del trastorno mineral y óseo asociado a la enfermedad renal crónica, la disfunción endocrina del riñón se manifiesta de forma crítica en la producción de eritropoyetina. 3.0. Alteraciones en la eritropoyesis. Deficiencia de eritropoyetina. La anemia normocítica y normocrómica es una complicación casi universal en la enfermedad renal crónica avanzada, y su causa principal es una deficiencia relativa de eritropoyetina. Si bien la producción de eritropoyetina no cesa por completo, la respuesta del riñón enfermo es inadecuada. Esta incapacidad para aumentar la producción de eritropoyetina en proporción al grado de anemia representa una falla endocrina clave. 3.1. Fisiopatología. La eritropoyetina es producida principalmente por las células intersticiales peritubulares de la corteza renal. En el contexto de la enfermedad renal crónica, la fibrosis progresiva provoca la transformación de estas células productoras de eritropoyetina en miofibroblastos, lo que compromete su capacidad de síntesis hormonal. Además, el mecanismo sensor de oxígeno mediado por el factor inducible por hipoxia parece estar alterado, lo que impide una respuesta eritropoyética adecuada a la anemia. 3.2. Diagnóstico. La anemia de la enfermedad renal crónica se caracteriza por ser normocítica y normocrómica. Un hallazgo diagnóstico clave es que los niveles séricos de eritropoyetina, aunque pueden encontrarse dentro del rango normal o incluso ligeramente elevados en comparación con individuos sanos no anémicos, son inapropiadamente bajos para el grado de anemia existente. 3.3. Consecuencias clínicas. La anemia tiene un impacto directo en la calidad de vida, causando síntomas como fatiga, disnea de esfuerzo y disminución de la capacidad física y cognitiva. Además, la anemia crónica es un factor contribuyente bien establecido para el desarrollo de la hipertrofia ventricular izquierda, ya que el corazón debe aumentar su gasto para compensar la reducida capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, incrementando así el riesgo cardiovascular general. La disfunción endocrina en la uremia también afecta profundamente el metabolismo de los sustratos energéticos, como lo demuestra la resistencia a la insulina. 4.0. Trastornos del metabolismo de la glucosa. La resistencia a la insulina es una alteración metabólica y endocrina fundamental en el síndrome urémico. Es una condición multifactorial impulsada por el entorno tóxico de la uremia que no solo complica el manejo glucémico, sino que también agrava el riesgo cardiovascular y acelera el catabolismo muscular. 4.1. Fisiopatología. La resistencia a la insulina en la uremia es principalmente un defecto postreceptor que afecta la captación y utilización de glucosa en el músculo esquelético. Múltiples factores del entorno urémico convergen para causar este defecto. Acidosis metabólica, inflamación sistémica, estrés oxidativo, déficit de vitamina D, toxinas urémicas no identificadas, aumento de la masa grasa e inactividad física. 4.2. Consecuencias clínicas. Las implicaciones sistémicas de la resistencia a la insulina en pacientes con enfermedad renal crónica son severas. Actúa como un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular, promoviendo la dislipidemia y la disfunción endotelial. La pérdida de la acción anabólica de la insulina sobre el músculo contribuye significativamente a la pérdida de masa muscular, desgaste proteico-energético. Se especula que la resistencia a la insulina también puede acelerar la calcificación vascular. Adicionalmente, se ha postulado que mientras los tejidos periféricos se vuelven resistentes a los efectos metabólicos de la insulina, su efecto de retención de sodio a nivel renal puede permanecer intacto, contribuyendo así a la hipertensión en el paciente urémico. Las alteraciones endocrinas en la enfermedad renal crónica se extienden más allá de los órganos periféricos, afectando también la regulación central del eje hipotálamo-hipófisis. 5.0.
Disfunciones del eje hipotálamo-hipofisiario. La enfermedad renal crónica altera profundamente la regulación central y el aclaramiento periférico de múltiples hormonas controladas por el eje hipotálamo-hipófisis. El propio estado urémico interfiere con sus mecanismos de retroalimentación, lo que conduce a un amplio espectro de disfunciones clínicas. 5.1. Eje tiroideo. El síndrome de T3 baja. La alteración tiroidea más común en la enfermedad renal crónica es el síndrome de T3 baja o enfermedad no tiroidea. Su fisiopatología se debe a una conversión periférica reducida de tiroxina, T4, a trillodotironina, T3, la forma más activa. Aunque los niveles de TSH suelen ser normales, la T3 baja se asocia de forma independiente con marcadores de inflamación, desgaste proteico energético y con un aumento significativo de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. 5.2. Eje somatotrópico. Resistencia a la hormona del crecimiento. Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un estado de resistencia a la hormona del crecimiento. A pesar de tener niveles séricos normales o elevados de hormona de crecimiento, su acción biológica está inhibida. Esto se debe a defectos post-receptor y a un aumento de las proteínas de unión al factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que reducen el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 libre y bioactivo. Esta resistencia es una causa principal del retraso del crecimiento en niños con enfermedad renal crónica y contribuye a la sarcopenia y al desgaste en adultos. 5.3. Hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es frecuente en la enfermedad renal crónica y es el resultado de una combinación de aclaramiento renal reducido y una posible producción aumentada por la supresión de la actividad dopaminérgica central. Sus consecuencias clínicas se centran en la disfunción reproductiva, manifestándose en mujeres como amenorrea y galactorrea, y en hombres como disfunción eréctil e hipogonadismo. Estas alteraciones hormonales centrales tienen un impacto directo y devastador en la función del sistema reproductor. 6.0. Alteraciones del eje gonadal y función sexual. La alta prevalencia de hipogonadismo y disfunción sexual en pacientes con enfermedad renal crónica afecta profundamente la calidad de vida. Esta disfunción es marcadamente multifactorial, resultante de una combinación de toxicidad urémica, alteraciones hormonales del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, el impacto de comorbilidades y factores psicosociales. 6.1. Fisiopatología y consecuencias clínicas. Manifestación clínica. Análisis y consecuencias. Hipogonadismo masculino, déficit de testosterona. Su prevalencia en hombres con enfermedad renal crónica es muy elevada, 50 a 75%, una cifra drásticamente superior a la observada en la población general de edad similar, 6 a 9.5%. Se asocia con disminución de la libido, disfunción eréctil, infertilidad, anemia, osteopenia y un aumento significativo del riesgo de mortalidad. Disfunción reproductiva femenina. Las mujeres con enfermedad renal crónica avanzada experimentan frecuentemente amenorrea, ciclos anovulatorios, infertilidad y pérdida de la libido. El embarazo es raro y de alto riesgo. Estas alteraciones son el resultado de la interrupción del eje hormonal central. El manejo de estas complejas alteraciones requiere un abordaje multifacético que va más allá de la simple sustitución hormonal. 7. Conclusión. Las alteraciones endocrinas en la enfermedad renal crónica son universales, sistémicas y profundamente interconectadas. Este informe ha delineado cómo la pérdida de la función renal desmantela la homeostasis hormonal, desde la regulación mineral hasta el metabolismo de la glucosa, la eritropoyesis y la función reproductiva. Es fundamental comprender que estas disfunciones no son meros marcadores bioquímicos de la progresión de la enfermedad, sino mediadores activos de sus complicaciones más graves. El hiperparatiroidismo secundario y el eje factor de crecimiento fibroblástico 23/cloto impulsan la enfermedad cardiovascular. La deficiencia de eritropoyetina y la resistencia a la insulina contribuyen a la hipertrofia ventricular izquierda y al desgaste muscular. Y las disfunciones del eje gonadal y tiroideo deterioran la calidad de vida y predicen un peor pronóstico.
Por lo tanto, una comprensión profunda de esta compleja fisiopatología es un pilar indispensable para el manejo integral y la mejora de los resultados en los pacientes que viven con enfermedad renal crónica.